El mundo también ha visto otro tipo de desafíos en este año, sobre todo en materia ambiental y de la ciencia. Es parte de una serie que 10 en punto le presenta con los eventos más destacados de este año. Los avances científicos han sido insuficientes para frenar la epidemia de bebés nacidos con microcefalia y que se asocia directamente con la infección de las madres con el virus del Zika. El perímetro cerebral de estos pequeños es menor de lo normal. Debido a esta epidemia, las autoridades de salud pusieron en marcha intensas campañas de prevención. La primera prueba de bomba de hidrógeno de la República fue realizada con éxito a las 10 de la mañana del 6 de enero de 2016. Sin importarle las sanciones de la ONU y las condenas internacionales, el gobierno de Corea del Norte realizó la primera prueba con una bomba de hidrógeno, la más potente de la que se tenga registro. El Amazonas se tiñó 5 veces con petróleo. En todos los derrames hubo injerencia de la empresa Petroperú, por lo cual fue sancionada con más de $7 millones. En Canadá, el espectacular y destructivo incendio en la provincia de Alberta desplazó a 80,000 personas y consumió un territorio de 3 veces el tamaño de la Ciudad de México. Las autoridades lo nombraron la bestia. De 1993 a 1999 dejará la prisión hospital en Lexington, Kentucky, en Estados Unidos, en donde estuvo los últimos 6 años cumpliendo una pena impuesta por una corte federal del Distrito Sur de Nueva York por el delito de lavado de dinero. El día de mañana él será liberado, será repatriado al país. Hay un procedimiento que dura entre una semana y un mes. La PGR precisó que una vez que el exgobernador sea liberado, las autoridades estadounidenses determinarán cuándo será repatriado y cuando esto suceda, se ejecutará la sentencia mexicana. Su familia solicitará que ésta la cumpla en prisión domiciliaria y que no sea ingresado a una prisión mexicana. El padre culminaría su pena casi a los 91 años de edad. Esto para las condiciones físicas de salud de mi padre es como decirle una cadena perpetua. Entonces por eso es que estamos pidiendo que se den las condiciones conforme a la ley nos lo permite para que él pueda cumplir prisión en cárcel en domicilio. En 1999, tras dejar el gobierno, Villanueva fue acusado de los delitos de lavado de dinero y narcotráfico. En 2001 fue detenido e ingresado al reclusorio norte, gracias a un amparo que evitó su traslado a un penal federal de máxima seguridad. En 2008 fue sentenciado a 22 años de prisión y 2 años después fue extraditado a Estados Unidos. Y de propósito, este año en México estuvo marcado por los escándalos de corrupción de varios gobernadores y un exgobernador, 5 priistas y un panista. Es parte de una serie que 10 en punto le presenta con los eventos más destacados en este año. Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, es investigado por peculado, daño del patrimonio del Estado y uso indebido de funciones. El principal señalamiento en su contra derivó de un contrato que beneficiaba a la empresa automotriz Kia. Unidos entregamos un Nuevo León más fuerte y más seguro. Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo, Javier Duarte de Veracruz y César Duarte de Chihuahua fueron los jóvenes actores de la nueva generación política, como alguna vez los llamó el presidente Peña Nieto. Los 3 terminaron su mandato este año y ahora los 3 son señalados por desvíos millonarios de recursos, un enriquecimiento familiar inexplicable, incluso nexos con el crimen organizado. Chihuahua exige resultados. También quiero referirme al centro de uso público. Guillermo Padres, exgobernador de Sonora, se entregó a las autoridades y fue encarcelado en noviembre. Hay al menos 200 denuncias por irregularidades contra su gobierno y está acusado de lavado de dinero y delitos fiscales por mal uso de recursos públicos. Por Thomas Yarrington, gobernador de Tamaulipas, entre 1999 y 2004, la PGR ofrece una recompensa de 15 millones de pesos. Se le acusa de lavado de dinero. Estados Unidos, además, lo acusa de recibir sobornos de los cárteles del Golfo y los Zetas e invertir ese dinero en bienes raíces en Texas. De él, nada se sabe desde 2013. Soy Thomas Yarrington y quiero México con una nueva historia. Y sobre la muerte del cantante británico George Michael, se confirmó que su pareja, Fadi Fawaz, fue quien dio aviso a las autoridades del fallecimiento del cantante, ocurrido ayer por la mañana en las afueras de Londres.
La policía asegura que la muerte de George Michael, de 53 años, fue accidental. Se sabe que preparaba un documental sobre el videoclip de su canción Freedom 90, protagonizado por varias modelos de fama internacional. La muerte de George Michael se suma a un año particularmente doloroso para el mundo de la música y las figuras. Es parte de un recuento anual que le presenta 10 en punto. En los primeros días del año, la noticia sobre la muerte de David Bowie marcó un luto que no dio tregua. El camaleón del rock falleció a los 69 años tras 18 meses de pelear contra el cáncer. Prince estuvo rodeado de medicamentos y exceso de trabajo en su muerte. El forense confirmó que el autor de Purple Rain falleció por una sobredosis accidental de fentanil, un fuerte analgésico, tras trabajar 154 horas seguidas. La música mexicana sufrió una de las pérdidas más grandes en toda su historia. Juan Gabriel, autor y cantante, falleció en California a los 66 años. Aquejado por problemas cardíacos y diabetes, trabajó hasta el último día de su vida. Dejó un legado de más de 1,800 canciones y un luto nacional que se prolongó casi una semana. En este año también murieron dos figuras del deporte, el boxeador Muhammad Ali y el futbolista Johan Cruyff. El músico y poeta canadiense Leonard Cohen y el arquitecto mexicano Teodoro González de León. La política global también perdió a Shimon Peres, ex primer ministro de Israel. Su trabajo en la firma de los acuerdos de paz entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina le valieron el Nobel de la Paz en 1994. El líder cubano Fidel Castro murió a los 90 años de edad. Con su muerte, el planeta también cerró el ciclo del sueño comunista en América Latina y Cuba el de una dictadura de casi medio siglo. No solo hubo luto en la música, el deporte y la política. El cantante y compositor estadounidense Bob Dylan fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Pensaron que nunca podrían ocurrir. Es parte de un recuento que 10 en punto le presenta con los hechos más sobresalientes del año. Un dentista en el banquillo de asistente y un arquero cineasta figuraban en la selección de Islandia que, más allá de su histórico pase a cuartos de final en la Eurocopa 2016, mostró al mundo que la tenacidad es recompensada. Después de 108 años, 16 días, 7 juegos, una entrada extra y 5 minutos de lluvia, los Cachorros de Chicago por fin lograron su sueño, la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas. La ciudad de Chicago se coloreó de blanco y azul y 5 millones de personas salieron a la calle a festejar. Un accidente aéreo terminó con la meteórica historia de éxito del modesto club brasileño Chapecoense, que se trasladaba hacia Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana en Medellín. 71 muertos y solo 6 sobrevivientes. Y justamente la situación que se vive en Siria, junto con lo ocurrido con los migrantes a nivel mundial, son las crisis humanitarias de este 2016. Es parte de un recuento que 10 en punto le presenta con los hechos más relevantes de este año que está por terminar. Esta foto de Omran Dagnesh obligó al mundo a voltear al terror que se vive por la guerra en Siria. A lo largo del año, la llamada peor crisis humanitaria de nuestra generación por la ONU ha dejado a más de 4.5 millones de refugiados que huyen de este conflicto. La ciudad de Alepo es el peor retrato de la destrucción. La jungla de Calais, donde habitaron hasta 9.000 refugiados esperanzados por llegar desde Francia al Reino Unido, terminó en la extinción de este campamento en el que habitaron afganos, sirios, iraquíes y kurdos en forma miserable. Un muro que aislaría a estos migrantes culminó con el desalojo y quema del campamento.
Al otro lado del mundo, Haití sigue sin recuperarse de la crisis del terremoto de 2010. Sin trabajo, sistemas de salud y epidemias agravadas por el huracán Matthew, miles de sus habitantes abandonaron la isla y buscaron asilo político en Estados Unidos, tomando Tijuana como principal acceso. Hoy, miles de haitianos están en riesgo de colapsar esta ciudad fronteriza. Venezuela cierra el 2016 con billetes que valen muy poco, reflejo de un país en el que su presidente tiene 80% de desaprobación. Hay quejas por la retención de opositores en la cárcel y que a diario vive el drama del desabasto alimentario, en el que la gente convirtió la compra de la canasta básica en una misión de vida y de largas, muy largas filas. No solo hubo falta de comprobación en gastos, también se detectaron recursos destinados a actividades específicas o no partidistas. Por ejemplo, el Comité del PAN en Guanajuato pagó 224,000 pesos por un diplomado en espiritualidad. Y el PRD efectuó actividades de capacitación, promoción, desarrollo y liderazgo de la mujer por 7,123,000 pesos que no pagó. El Partido del Trabajo presentó facturas por 5,755,000 pesos que expidió no a favor del partido, sino de su fundación, estudios sociopolíticos, económicos, autogestión y poder popular. Muchas gracias. Partido Verde retuvo a sus trabajadores impuestos por 912,000 pesos que no entregó al fisco. Y el Movimiento Ciudadano recibió aportaciones en efectivo de origen no comprobado por 1,356,000 pesos. Paremos este despilfarro. Movimiento Ciudadano. En cuanto a comprobación de viajes, Morena no justificó 403,000 pesos en gastos de viaje, alimentación y hospedaje. También gastó otros 499,000 pesos en conceptos de viaje que los auditores del INE calificaron de actividades no partidistas. El Partido Encuentro Social tampoco comprobó gastos en recursos, talleres y viáticos por 1,763,000 pesos. Por su parte, el PRI gastó 1,260,000 pesos para rentar vehículos, comprar cobertores, edredones, coronas funerarias, rentar sonido y hasta una jardinera de flor natural. Mientras que el Partido Nueva Alianza pagó 503,000 pesos por maquillaje, kits de uñas, un altar de muertos y clases de zumba. Estoy convencido que la sacudida administrativa que está generando la primera experiencia de fiscalización nacional realizada por el Instituto Nacional Electoral sobre los recursos ordinarios y para actividades específicas de todos los partidos políticos con registro en nuestro país servirá para elevar la profesionalización administrativa. Snowmageddon, o Jonás, fue la peor tormenta de nieve de Estados Unidos en 90 años. Pegó sobre las principales ciudades de la costa este de la Unión Americana y afectó a 75 millones de personas. Nueva York, Baltimore y Washington, D.C. quedaron paralizadas. Fue un año de récords meteorológicos. Winston, el ciclón más peligroso jamás registrado en el hemisferio sur, pegó como categoría 5, la máxima en el registro, en las pequeñas islas Fiji, dejando 20 muertos y miles de dólares en pérdidas. El terremoto más mortal en Sudamérica desde 1999 ocurrió en la zona noroeste de Ecuador con un saldo de 673 muertos, 6,274 heridos y cerca de 28,000 damnificados. Amatrice, Italia, resintió los efectos de un fuerte sismo que dejó al menos 260 muertos y unos 368 heridos. En el otro extremo del Pacífico, Fukushima, Japón, sufrió el impacto de un temblor de 6.9 grados Richter y la posibilidad de que un nuevo tsunami causara daños en la planta nuclear de la isla, dañada desde 2011. Meranti fue el peor megatifón que ha sufrido Taiwán en la costa oriental de China desde 1949 y el más potente en todo el año. Alcanzó vientos de hasta 118.8 kilómetros por hora. En el Atlántico, el huracán Matthew golpeó las costas de Florida, Bahamas, Cuba y Haití, donde causó los mayores daños materiales y humanos con 260 muertos. Y un espectáculo que levantó gran expectación fue la llamada superluna, generada por la luna llena y la cercanía de este satélite con la Tierra. Es un fenómeno que no se presentaba hace 70 años y se repetirá hasta 2034.
Y a propósito de fenómenos naturales, esta imagen que se ha presentado desde el fin de semana, se trata de una serie de explosiones en el volcán de Colima. Según las autoridades, se han registrado entre 15 y 20 eventos por día, derivados del alto contenido de gas concentrado dentro del cráter. Las columnas de humo han alcanzado hasta 2.500 metros de altura. Con estas imágenes nos despedimos. Más potente de la que se tenga registro. El Amazonas se tiñó 5 veces con petróleo. En todos los derrames hubo injerencia de la empresa Petroperú, por lo cual fue sancionada con más de $7 millones. En Canadá, el espectacular y destructivo incendio en la provincia de Alberta desplazó a 80,000 personas y consumió un territorio de 3 veces el tamaño de la Ciudad de México. Las autoridades lo nombraron. PGR precisó que una vez que el exgobernador sea liberado, las autoridades estadounidenses determinarán cuándo será repatriado y cuando esto suceda, se ejecutará la sentencia mexicana. Su familia solicitará que ésta la cumpla en prisión domiciliaria y que no sea ingresado a una prisión mexicana. El padre culminaría su pena casi a los 91 años de edad. Esto para las condiciones físicas. Es menor de lo normal. Debido a esta epidemia, las autoridades de salud pusieron en marcha intensas campañas de prevención. La primera prueba de bomba de hidrógeno de la República fue realizada con éxito a las 10 de la mañana del 6 de enero de 2016. Sin importarle las sanciones de la ONU y las condenas internacionales, el gobierno de Corea del Norte realizó la primera prueba con una bomba de hidrógeno. El mundo también ha visto otro tipo de desafíos en este año, sobre todo en materia ambiental y de la ciencia. Es parte de una serie que 10 en punto le presenta con los eventos más destacados de este año. Los avances científicos han sido insuficientes para frenar la epidemia de bebés nacidos con microcefalia y que se asocia directamente con la infección de las madres con el virus del Zika. El perímetro cerebral de estos pequeños daron la bestia. 1993 a 1999 dejará la prisión hospital en Lexington, Kentucky, en Estados Unidos, en donde estuvo los últimos 6 años cumpliendo una pena impuesta por una corte federal del Distrito Sur de Nueva York por el delito de lavado de dinero. El día de mañana él será liberado, será repatriado al país. Hay un procedimiento que dura entre una semana y un mes.